Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Todos los días estamos haciendo nuestro curso bíblico y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Ya yehesape a mi hanwa, ñahendu mi hanwa, Ñande Yarañe en baepa mombe useñande hamouto para la ñande yeyapiana, hamba etapeba yeyapona. Upeañas enduros a peshamante ahí ya amita llevas añas endumita Ñande Yara yerurea ñande. Estábamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 21 del Evangelio de San Lucas. Estamos ahí, queridos hermanos. Estábamos hablando sobre esta destrucción de Jerusalén. Entonces, todos estos lenguajes que más bien son lenguajes, como nosotros le llamamos así, desde el aspecto bíblico de los géneros literarios, son lenguajes apocalípticos. Apocalipsis dice revelación. Y a través de estos lenguajes entonces nos están transmitiendo un mensaje. Lo importante es llegar al mensaje. Lo importante es saber y decir, y bueno, ¿qué es lo que verdaderamente el Señor nos está pidiendo y hacia dónde tenemos que apuntar? Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que están en Judea que se refugien en las montañas, los que estén dentro de la ciudad que se alejen y los que estén en los campos que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento en que todo lo que está escrito debe cumplirse. Ay de las que están embarazadas o tengan niños de pecho, en aquellos días será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Bueno, todo esto entonces nos está colocando, ¿verdad? El Evangelio diciéndonos, y bueno, aquí después tiene que venir la fuerza de Dios, cómo tiene que trabajar. El cristianismo justamente se está presentando hasta que el tiempo de los paganos, ¿entienden?, lleguen a su cumplimiento, es decir, es la fuerza de Dios la que va a llevar. ¿Y quién es la que va a llevar la delantera en este sentido? Y justamente el cristianismo en este sentido, ¿entienden? Porque esto se está escribiendo desde una comunidad cristiana que estuvo luchando, que estuvo peleando, que estuvo sufriendo. Y entonces, en realidad, todos estos lenguajes apocalípticos de revelación nos están enseñando y nos están diciendo que Dios se manifiesta y por lo tanto, dándose a conocer, oye, cual cañan de upebeñan de la yayesa cuana, añapu lleva añamañama un bure añapu añan de yapuana, ñan de yarome en baite mañan de homo en baite ma peñan de pope.
Y eso es lo que estamos escuchando y estamos reflexionando en este Evangelio. Nosotros hablábamos anteriormente desde el punto de vista griego, decíamos el lenguaje, el pensamiento también, que es la influencia griega. Esta experiencia se podría resolver diciendo que la vida más interna, que es el alma, no se encuentra ligada a la materia. No podemos ligarnos simplemente a la materia, la política del mundo tampoco. Los imperios, los gobiernos, las personas pasan. ¿Quiénes son los que quedan verdaderamente? Y los que quedan verdaderamente son aquellos que entienden cuál es lo esencial y lo fundamental, que no sea la materia como tal. Entonces, para Israel y para todo el Nuevo Testamento, esta certeza de confiar simplemente en las cosas materiales ya no existe. Esto ya no existe. Hombre y mundo, pueblos, astros y naciones, todo es corruptible. Todo es corruptible. Y todo esto entonces se corrompe, todo esto pasa, no podemos apoyarnos, no podemos hacer consistir nuestra propia vida sobre estos elementos corruptibles. Todo avanza hacia su propia destrucción. Hacia su propia destrucción. Si es que no existe algo más alto, nuestra vida acabará siendo un desnudo y absoluto silencio que se agranda. Qué linda manera de expresar. Un desnudo y absoluto silencio. Daya yuhumo aimba eve. Alleva. Ñañe deprimita. Y entonces eso es lo que a nosotros nos deja mal, queridos amigos, queridos hermanos. Entonces entendamos que aquí nosotros no podemos apoyarnos y adueñarnos de las cosas del mundo, de la materia, de la naturaleza, de las riquezas, que en realidad tendríamos que ser mucho más ecuánimes. Teníamos que trabajar o tendríamos que ayudarnos verdaderamente a formar un mundo mucho más humano, mucho más justo, ¿entienden? Nosotros lastimosamente apuntamos mucho a un estilo muy personalista, muy egoísta, donde nosotros, que estemos bien nosotros, nos protegemos. Y entonces de ahí también después vienen todas estas divisiones, vienen todas estas políticas y después de ahí también todas estas corrupciones, ¿verdad? Para defender nuestros intereses. Pero fíjense que en el fondo, todo está en torno a lo material. No es que nos defendemos en realidad como grupo humano, lo que sea, sino que estamos defendiendo simplemente las cosas materiales de las que nosotros nos servimos y por lo tanto nos volvemos egoístas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Era casi como pedir un milagro, pero lo ha conseguido. Ivón, un joven vasco de Lekeitio, ha cumplido la promesa que le hizo al pintor Alberto López Brasaola antes de que falleciera el pasado marzo. Él mismo, acompañado de la familia de Brasaola, le ha entregado al Papa Francisco su retrato al término de la audiencia general en la plaza de San Pedro. Está pensativo, él creía mucho en ti, Alberto creía mucho en ti. Como si yo pensara. Sí. Además del cuadro de Brasaola, Ivón Pérez también traía mate y alfajores hechos por una vecina de Lekeitio para el pontífice argentino. A ver cómo han llegado, porque han recorrido 2000 kilómetros. Estos son dulces de membrillo. Y ahí hay alfajores. Están bien, están bien. La carta. Y esto es la carta de quien los ha cocinado. Muy amable. Ivón escribió al Vaticano hace 2 años, pero la falta de respuesta no impidió que siguiera intentándolo. Cuando Alberto falleció a los 84 años tras una vida entre brochas, a veces gorda, a veces pudiendo inspirarse hasta en una revista del corazón para apuntalar su creatividad, Ivón pidió ayuda a través de las redes sociales. Periodista de profesión, consiguió que colegas vaticanistas le ayudasen y de la Santa Sede llegó la ansia de invitación. Ha podido darle el cuadro, que ha viajado con él y la familia desde Lekeitio, y saludar al pontífice. Una experiencia única, una experiencia que no se puede describir. Tengo a mi madre también que es invidente. Me dijo ayer, ojalá yo pudiese ver al Papa.
Y nada, lo he visto yo, lo he mirado cara a cara yo por mi madre. Y nada, un sueño cumplido. Además de las dificultades para conseguir ser recibido nada menos que por el Papa, tanto Ivonne como su familia se han costeado de su propio bolsillo el viaje y la estancia en Roma, un esfuerzo por el que se siente recompensado. Alberto quería que yo este cuadro se lo diese al Papa. Yo creo que se hubiese conformado con que el cuadro acabase en la Basílica de Santa María del Egitio, pero va a acabar, me consta que va a estar en la habitación Santa Marta del Papa, y espero que este cuadro del Papa le mire al Papa directamente y le diga: Jorge María, coge fuerzas y al toro, porque nos ha dicho que recemos por él. Francisco expresó su dolor por el asesinato de los estudiantes y profesores en una escuela primaria de Estados Unidos. Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie. È tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi. Impegniamoci tutti. Impegniamoci tutti perché tragedie così non possono più accadere. El pontífice pronunció estas palabras al final de la catequesis pública de los miércoles ante miles de peregrinos. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre el pasaje del libro del Eclesiastés o Coelet, en el que está la frase «todo es vanidad» y correr tras el viento, que nos previene del sinsentido que supone un conocimiento separado de la justicia. Los ancianos que después de haber experimentado tantas cosas en su vida son capaces de conservar intacta la pasión por la justicia, nos enseñan que aún hay esperanza para el amor y para la fe, la que nos protege del desencanto. En nuestro mundo está presente el cinismo de la razón enloquecida, de la razón ideologizada, que se basa solo en la verdad científica, sin sensibilidad ni moralidad, es decir, sin pasión por la justicia. Esta razón cínica e irresponsable paraliza el alma con la tentación de la omnipotencia del saber. Nos hemos convertido en una sociedad del cansancio, pues el progreso y el bienestar carentes de justicia nos han robado las energías para hacer el bien. Por eso, aunque la ciencia avance, la guerra sigue causando estragos. En la antigüedad cristiana se daba a esta vanidad del conocimiento el nombre de asedia. El libro del Eclesiastés nos enseña a desenmascarar el engaño encubierto de las pseudo-verdades de nuestra época, para poder adherir con entusiasmo a la bienaventuranza que Jesús promete a quienes no pierden nunca el hambre y la sed de justicia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos preserve del desencanto y nos conceda la sabiduría y el buen humor de los ancianos para no dejar nunca de trabajar por la justicia. Vi también que hay un buen grupo de argentinos y en este día de la fiesta nacional de nuestra patria les envío un cordial saludo a ustedes y a todo el pueblo argentino. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse
y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Pues tú es mi ama y tú es mi guía. Tú es para mí un mayor ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todo
Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el libro La Teología de San Lucas, un evangelio maravilloso. Por algo el cardenal Martini lo llamaba el evangelio de los avanzados. Upeaco y Sejina lleva esos que están más preparados ya, esos que pueden hacer ya un camino de resurrección, un camino de vida, un camino que miran hacia adelante, un camino que se esfuerzan siempre, ¿verdad?, hacia ofrecer lo mejor para la vida del mundo, para la vida de los demás, para la familia, para la comunidad en síntesis. La Iglesia cree que en el centro del fracaso humano, en la caída de los astros y del cosmos, en la muerte de la tierra, emerge una palabra de vida, una presencia salvadora que nos llama. Y como siempre nosotros hemos dicho, ¿verdad?, que al final de cuentas, como leemos el Apocalipsis, a veces es como que tenemos miedo. Por eso te está diciendo aquí, ¿verdad? Este es el lenguaje apocalíptico. En la caída de los astros, la mundo. Luego también la muerte de la tierra, ¿verdad? Como que todo se muere, todo. Emerge, sin embargo, una palabra de vida. Detrás de esto, sin embargo, hay una palabra de vida, una presencia salvadora que nos llama. Y esa es la literatura, y este es el lenguaje apocalíptico. Siempre el lenguaje apocalíptico más bien nos habla en un sentido positivo, en un sentido que nos da fuerza, en un sentido que nos da mucha esperanza, en un sentido que nos anima, ¿verdad?, a salir adelante. Entonces, es el Hijo del Hombre que viene. Aquí está la esperanza. El Hijo del Hombre que viene. Cuando hablamos del Hijo del Hombre, es también una cosa muy interesante, ¿verdad? Porque esta expresión, yo les invito de nuevo, si ustedes quieren, en nuestra biblioteca de YouTube, los primeros cursos justamente que hicimos del Nuevo Testamento, los primeros cursos, nosotros hicimos la famosa Explicatio Terminorum. Orero Esbeupesa, llevaba ese Explicatio Terminorum. Upeagos y Sejina, ¿cuáles son estas terminologías que nosotros tenemos que entender bien y definir bien para luego darle el verdadero sentido a todo lo que está sucediendo? Entonces aquí, al hablar del Hijo del Hombre que viene y algo que está por suceder, al hablar de Hijo del Hombre nos estaba diciendo que es el mismo Espíritu del Señor, Peñan de Yara Petú Marangatú o Uañan de Apriteve. Ese Hijo del Hombre quiere decir el Dios mismo con su Espíritu que se encarna y que entra en nuestra historia. El Hijo del Hombre se refiere más entonces a un accionar del Espíritu de Dios en nuestra realidad de mundo, nuestra realidad de historia. Upebe golañan de yara oye cañande. Upebe lañan de ya yesa pe ana haya e bueno ba eva la yapona hamba eisha ba she ayapona con amba elei pona mía lleva ser la pisa cuera humana. Entonces dice luego, es el Hijo del Hombre que viene. ¿Por qué te dice el Hijo del Hombre que viene? ¿Y por qué viene? Viene quiere decir uñan de apetebe. Amba eisha la uñan de apetebe. Y quiere decir que se va a manifestar en nuestra forma de ser, en nuestra manera de actuar. Upebe yesana. Aquí verdaderamente queremos ver mojando la camiseta, ¿verdad?, con nosotros y decir, bueno, aquí sí que hay progreso, aquí sí que hay empeño, aquí sí que hay un verdadero cambio. Viene al final en el postrer momento, pero está viniendo en la constante caída de los hombres y la tierra en el fracaso que parece dominarlo todo. El 21-27 nos dice justamente esto. Vamos a mirar un poco entonces cómo se nos presenta la manifestación del Hijo del Hombre. Dice así: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra. Los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán
Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. ¡Qué espectacular! Aquí entonces te está poniendo los dos elementos, o sea, lleva. Y esta es la manifestación, ¿verdad? Que nosotros estamos hablando, o vea la ñandeña, pues era un lenguaje apocalíptico. Apocalíptico quiere decir entonces un lenguaje de revelación. Ñande yaraje y ñande hoja cañande en ba ella baja un ba apodajina. Amba ella baja oye qua cada ñande. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros el Humaitá.
y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí. En 1936 resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas. Pero aquí tenemos una partecita, así como nosotros le llamamos también, que utiliza Lucas un lenguaje apocalíptico. Y el lenguaje apocalíptico quiere decir apocalipsis, quiere decir revelación. Es decir, eso quiere decir apocalipsis, manifestación. Llegó acá. Dice Apocalipsis. Y decíamos anteriormente, ¿verdad? En los bloques anteriores, que todos estos lenguajes, o ave mundo, o ave astro, lleva, como que se quiebran, como que muere la tierra. Todos estos son entonces lenguajes para darnos a entender que cuando nosotros no vivimos como comunidad, cuando nosotros no estamos respondiendo a este llamado del Señor, que es el llamado de la construcción del reino de Dios, entonces iba a ir formada en deporte, lleva con manos bajo a pa. Nos separamos, nos dividimos, no podemos crecer, quedamos siempre en lo mismo, quedamos en lo negativo. Bueno, ante esta situación, queridos amigos, nosotros estábamos hablando que vendrá, dice el Hijo del Hombre. Y cuando hablamos del Hijo del Hombre, Él viene al final, en el postrer momento, pero viene, dice, está viniendo en la constante caída de los hombres y la tierra, en el fracaso que parece dominarlo todo. En medio de la destrucción que semeja haber llenado todo el cosmos de tristeza y luto, se han sentido unas palabras de alegría. Cuando esto empiece, miren, eleven su cabeza, pues se acerca el tiempo de su redención, de su liberación. Claro, quiere decir que este es el momento, ¿verdad? Entonces, de cierta manera también nos está hablando de una lucha, nos está hablando de un pelear contra el mal. Por eso que uno tiene que abrir los ojos, ¿verdad?
Porque recordemos, en otros pasajes y en otros cursos bíblicos nosotros hablamos de la famosa palabra, famoso nombre Lucifer, ¿verdad? Porque el problema es que también el mal no es que se presenta con una cara fea, horrorosa, ¿verdad? Al contrario, el mal y el pecado siempre se presentan como esa manzanita, lleva. Miró, dice, la mujer miró y se dio cuenta que ese fruto era apetitoso a los ojos. Bueno, el mal. Era la Lucifer, ¿verdad? El que lleva, feroz, el que lleva la luz. Entonces te vislumbra. Entonces te puede engañar. Recordemos esa frase que hemos aprendido desde chiquititos. No todo lo que brilla es oro. Oro, ¿verdad? O sea, es una forma, ¿verdad?, de decir una linda expresión que nos hace caer en cuenta y tomar en consideración que tenemos que estar atentos verdaderamente a todo lo que son las manifestaciones externas. Y por eso nos está diciendo aquí, en medio de la destrucción, que semeja haber llenado todo el cosmos de tristeza, ¿verdad? Todo el cosmos llenado de tristeza. ¿Por qué? Porque el mundo como que se está cayendo, ¿verdad? Esta tristeza y este luto se han sentido unas palabras de alegría en medio de esta destrucción, en medio de este pecado del hombre, ¿verdad? Porque esta pues, es una cuestión de pecado, verdaderamente, porque somos nosotros quienes decidimos que exista el mal entre nosotros. No lancemos más como Adán y Eva cuando les dice que ustedes comieron, vos comiste y Adán. ¿Y qué dice Adán? No le dice, sí señor, yo comí lo que sea, sino que la mujer que vos, ella me sedujo y comí. Entonces él no dice, yo decidí, Ayeva me tentó o ella me ofreció y yo no fui capaz de decir no. Entonces es más fácil decir, él es culpable, él es culpable, él es ¿entendiste? Sin embargo, aquí el autor sagrado, dentro de un pensamiento ciertamente teológico maravilloso, en que nos hace entender que la responsabilidad es nuestra, ¿verdad? Entonces, por eso que es un pecado, porque entramos desde una decisión, desde una deliberación, de la deliberada. De libertad. Sos vos el que vas a decidir. Somos nosotros quienes decidimos. Pero por eso es tan importante hacer un discernimiento y darnos cuenta. Pese allá página y pona página tapa y va ahí. Ahí entonces, queridos hermanos, entra lo que nosotros le llamamos cuando hacemos el mal, el pecado. Porque el pecado quiere decir la ñande y cuando ponalo y vaina o vea ya poyer, ya poyer. Entonces ya cuando ponana, pea haciendo ya poyana. Hapeamos a venir por tu ume, upeoma a ver lleva. Somos capaces de pensar y de darnos cuenta cuando nosotros estamos haciendo el mal. Y por eso que tenemos que estar, queridos amigos, siempre atentos. Porque o si no, ya pota acá tu estepe y bahía. Apea la ñande yarando y pota la ñande ya. O pepe la ñande ya esa cuana ya esa pea ya ñande yara. A veces ya esa cuana. Pea no y pone ahí. A peare se pea boqueta anda ya pumo ahí. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada y como siempre la palabra de Dios que nos acompaña, que nos anima, que nos fortalece. Escuchamos como siempre Hechos de los Apóstoles que nos acompaña durante todo el tiempo de la Pascua. Capítulo 18 del 1 al 8. En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural de Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutían en la sinagoga esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo: ustedes son responsables de lo que les ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a la casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Queridos hermanos, aquí le tenemos a un Pablo siempre con sus compañeros que comienza a predicar, a anunciar lo que lleva. Y Pablo anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Es el buen anuncio también para cada uno de nosotros. Pero peago diseñan de guarajena lleva esa peana llaman burgana. Pero cuando te veo ñande jay cuando ponanda el entero este a la itañan de sí se agüerovia se apenata la pepe yare allá popata pepe perejay se lleva los mandamientos, las normas, las órdenes del Señor para nuestra vida. Upeago muchas veces ñadeña hendú pero andaña pena guasuyay. Y entonces por eso Pablo aquí dice, porque muchos también le contradecían en todo lo que Pablo presentaba y lo presentaba desde el corazón, ¿verdad? Sabiendo que Dios se había manifestado y que Dios sobre todo nos da nueva vida. Por eso Pablo toma esta determinación. Bueno, ya que pena pendusei, voy a ir a aquellos que están abiertos a Dios, aquellos que verdaderamente quieran convertirse, pero les da una advertencia. Desde ahora yo no sé y no soy responsable de todo lo que les pueda pasar a ustedes. Upeaco dice,
la consecuencia de no creer en este Evangelio, es decir, no llegar a la felicidad y a la plenificación de nuestra propia vida para la que fuimos creados por Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la iglesia metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este maravilloso libro de San Lucas. Es la teología de San Lucas que nos inspira, que nos fortalece, que nos ayuda, que nos empuja, ¿verdad?, para que salgamos adelante, para que hagamos cosas buenas, para que nosotros nos entusiasmemos y llevemos adelante, ¿verdad?, esta propuesta sanadora, esta propuesta sobre todo liberadora a través del Evangelio. Entonces, la venida, decíamos, del Hijo del Hombre justamente quiere decir que es la misma presencia de Dios que viene y que se encarna. Encarnarse quiere decir no como la encarnación de Dios que entró en la persona de Jesús y ahora Jesús, Dios y hombre, ¿verdad?, que está caminando en medio de nosotros, sino que esta forma de decir, incluso el Evangelio de San Juan, por ejemplo, utiliza la palabra paráclito. Yo les enviaré al paráclito. El paráclito en el fondo quiere decir esa misma, entre comillas lo digo, como esa encarnación dentro de la comunidad. Es esa encarnación, esa fuerza del Espíritu que se encarna, que vive, que está en medio de nosotros en la comunidad. Upea la ñande güero mandu ajina ba eba peñan de yara lo yapo ba kwa ñande güero mandu amba eba ñande yapona hamba esha ba ñande yapona ahí. Peare ha lleva ñande go angañe punu ha ya wataña ina. Añañe pi amba ite ha ya yapona ñande yara. Upean de sembo eba kwe upean de re ya ba kwe upean de ere ba kwe orebe. Ha peare go anga. Oñon die pa ite roñe mombarete taro yapo mi hanga upea. Bueno, todos estos elementos, queridos hermanos, son esenciales y fundamentales para la vida del cristiano. Todos estos elementos, queridos hermanos, son así, con fuerza verdaderamente sanadora, los que nos ayudan y nos sacan de toda angustia, de toda tristeza. Aquí, queridos amigos, se encierra el sentido de todo lo que nosotros reflexionamos en el Evangelio de Lucas, de todo lo anterior. Todo lo que venimos reflexionando entonces en el Evangelio de San Lucas. Y también desde aquí nosotros podemos entender todo lo que después vendrá. Es decir, la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Dios, que se encarna en síntesis en nuestra vida. Porque ñandeya yeya cuaye bamba ella pape ñandeyara o ha omba apo. Ha mola ñandeyara omba apo. Ha eko omba apo peñande aputo. Ha eko peñandere kobe omba apo hina. Por eso que nosotros decimos, aquí está la presencia de Dios, aquí está el Espíritu de Dios. Esta es la fuerza del Dios que nos genera, que nos ayuda, que nos redime, que nos hace salir siempre, ¿verdad?, de las cosas negativas. Y desde aquí podemos entenderlo muy bien. Entonces, se encierra el sentido de todo lo que fuimos reflexionando. Y sobre todo de todo lo que se va proyectando. ¿Por qué, queridos amigos, de todo lo que se va proyectando? Y justamente porque nosotros sabemos que en la medida en que existe compromiso, también nosotros vamos a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Se tiene que notar lo nuevo. Se tiene que notar el cambio. El cambio se tiene que notar como cristianos comprometidos, resucitados. Se tiene que notar la presencia del Dios, de su Espíritu. Que el Hijo del Hombre, utilízalo, dijimos, esta terminología. ¿Por qué no dice el Hijo de Dios? Porque esa tiene otra connotación. Cuando te dice el Hijo del Hombre, te está hablando entonces justamente de este que se ha encarnado. Es la encarnación y nos está animando y nos está diciendo Jaeko oikeba ekwea lleva peñandereko webe Jaeko oikeba ekweñanendie oñe punuja owatañanendie jaupeare ikua baitehina ba eva la ñandeña y conteneva baisha bañandeña y corae baisha bañandeña y coaena. Y ahí está entonces. Esa es la figura y esa es la definición verdaderamente del Hijo del Hombre. ¿Por qué se utiliza esa terminología? Y esto lo utiliza Lucas justamente. Es decir, una verdadera encarnación para una verdadera liberación. Todo lo que nosotros encontramos aquí, el sentido del mundo, no se encuentra en el fracaso de la tierra y de los pueblos. Tampoco decíamos que es el futuro lejano y enigmático. El sentido está en el Hijo del Hombre, que es el Cristo, es decir, es el presente.
es el presente, está en el Cristo, ahora, aquí y ahora. En la aparente decisiva agonía de la tierra que se sume en la tristeza, en el fracaso de los hombres que no pueden triunfar externamente en una vida de amor y sacrificio por los otros, en la muerte de los buenos, está llegando el Cristo. Queridos hermanos, esto es esencial. Miremos entonces y veamos lo que nos va diciendo. En esta aparente decisiva agonía de la tierra que se sume en la tristeza, que se sume en la tristeza. Nos vamos, parece como que agobiando. Nos vamos, parece que entrando en esta depresión, ¿verdad? En todo esto, en el fracaso de los hombres que no pueden triunfar externamente en una vida de amor y sacrificio por los otros. Nos cuesta, ¿verdad? Entonces, fíjense, queridos hermanos, que cuanto más nosotros nos centramos en nosotros, cuanto más egoístas somos, ¿qué pasa? Que justamente después, a pesar de que, miren que hay gente que no sabe ni los bienes que tienen por la cantidad de bienes que tienen. Eso los digo así, queridos hermanos, porque vean ahí ya pero sin embargo son tan egoístas, queridos hermanos, que siempre y te están llorando, y no son capaces de compartir. Y eso es lo que te está diciendo. Entonces parece, si alguito le va mal por ahí, es como que se angustia, como que se le va todo, como que parece que está perdiendo y como que parece que el mundo se le está cayendo. Así de sencillo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que eso es aquí? Es la cabecita. Es la cabecita. Opeare con la luca de la viuda que dio 2 moneditas de cobre. Pero sin embargo es la que más ha dado, porque se ha preocupado de su comunidad, se ha preocupado de los demás y no estuvo buscando simplemente su interés y de asegurarse a sí mismo. El que se busca a sí mismo ciertamente que se perderá, dice el Evangelio. Pero el que busca verdaderamente hacer por la comunidad, ese es el que se salvará, porque es la comunidad el sentido y el centro de nuestro caminar para encontrar a Dios. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Pedimos que Dios nos anime, nos bendiga, nos fortalezca y que nos abramos siempre a las necesidades de la comunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.